Em, la Agadá de Pesaj, en términos generales, es un relato que enmarca muchos otros relatos. O sea, no es solamente un relato, sino que es un misgueret, es un marco dentro del cual hay relatos, que obviamente se centran en la salida del pueblo judío, del pueblo hebreo de Egipto. Em, Como es un texto que va relatando acontecimientos, todo texto que relata algo comienza con una cierta metziut, una cierta realidad, llega a un punto culmine del relato y después desciende para retornar nuevamente a una primera, a una primera realidad, pero obviamente con un mensaje, con un nombre cambiado. Eh, Ahora bien, la forma de poder estudiar el Seder de Pesach va a depender de la forma también en que lo queramos dividir. O sea, que queramos entender cómo está dividido, cómo este periplo, cómo este viaje espiritual a través de la historia del pueblo judío en su salida de Egipto, lo queramos estudiar, no lo queramos dividir. Simplemente, si vemos del punto de vista de los simanim, o sea, de las señales con las cuales se dividió la noche, vemos a total que son 15. Son 15 señales que van desde Kadesh, Urhatz, Karpaz, etcétera, etcétera. Son en total 15 partes que corresponden a los 15, al número 15, que este número 15 simboliza en especial las primeras dos letras del nombre de Akadosh Baruj Hu, Yud Kei. La Yud vale 10 y la He vale 5. 15 simboliza justamente a las primeras dos letras, que estas primeras dos letras en sí representan la unión de dos fuerzas espirituales que son la Jochma y la Binah, ¿bien? O conocidas también ya en la Cábala luriana como el Partzuf de Abba y el Partzuf de Ima, que siempre se mantienen unidos. Entonces, al mantenerse siempre unidos y al estar siempre unidos, indica que hay una proyección, hay una entrega de influencia espiritual profunda y potente y constante. Entonces el número 15 representa justamente ese macor, esa fuente de espiritualidad presente, constante y poderosa. 15 son también los escalones que había desde el Esrat Nashim hasta el Esrat Israel en el Bet HaMikdash, 15 escalones hasta la puerta de Nicanor, que tienen un punto central precisamente en las celebraciones de la fiesta, por ejemplo, de Sukkot. También está presente esto. 15 es el día del mes hebreo en donde están fijados prácticamente las dos grandes fiestas de peregrinaje, que son Pesaj, el 15 de Nisan, o por ejemplo también Sukkot, el 15 de Tishrei. Entonces, en fin, el número 15 es un número bastante potente, bastante poderoso dentro de la Yahadut y por lo tanto también en el Seder de Pesach, siendo un punto de inflexión dentro del año, está obviamente presente. Esta es una forma de dividir y por lo tanto el estudio puede darse también a partir de cada uno de estos simanim, cada una de estas escalas, cada uno de estos peldaños y niveles en los que vamos acercándonos a lo más alto, que es justamente el concentrarse, unirse con Hashem. Hay otra forma de estudiar la de Pesach, también dividiéndola en cuatro partes. Que estas cuatro partes corresponden a los cuatro vasos o copas de vino que es mitzvah tomar la noche del Seder de Pesach. Entonces podemos, pues, la primer copa de vino, imagine, de ingresar en una metziut, después la segunda copa en otra metziut y así en cuatro niveles de profundización en lo espiritual que nos quiere enseñar justamente esta división y así avanzar en conocimiento y la forma de estudio, especialmente más en profundidad, de el Seder de Pesach. Sin embargo,
En estas entregas que vamos a hacer sobre la fiesta de Pesaj, me voy a referir a otra forma de estudiar el relato. Como dije, siendo un relato, el Seder de Pesaj contiene todas las características de una historia, todas las características de una forma de expresar un viaje, de expresar un camino, o sea, un trabajo espiritual, en el que podemos diferenciar en especial tres puntos centrales. Está lo que podemos denominar, lo que vamos a denominar el mundo ordinario o el mundo común, que es el comienzo de la Haggadah. Está o existe un momento donde ese mundo se transforma, donde hay una especie de portal a un mundo distinto, a un mundo diferente. Que este mundo distinto, este mundo diferente va a tener sus retos, va a tener sus pruebas. Está el momento en que vamos dentro de este nuevo mundo, no del mundo primero, sino del segundo mundo, vamos a encontrar alturas y profundidades, ¿no? Vamos a encontrar luces y sombras, para finalmente volver nuevamente al punto de partida. No olvidemos que todas las cosas son cíclicas, al punto de partida, pero renovados, cambiados, porque hemos hecho un viaje, nos hemos introducido en un cambio, que este cambio se da a través de un periplo, ¿no? De un camino en que volvemos al punto de partida, pero ya no iguales, sino cambiados, diferentes. En esta perspectiva, quiero centrarme en algunos de los hitos que la noche de Pesaj nos va a traer, en la medida en que la vamos a entender como un camino, y en la medida en también que vamos a entender a la persona que camina en esta noche como un héroe. ¿A qué me refiero? La forma en que se estructura una personalidad espiritual es muy parecida a la forma en que se estructura o a la forma en que se ve una persona que realiza un acto heroico. Porque el luchador, el que lucha, ya sea un soldado o ya sea una persona que está ocupada de realizar proezas, cualquiera que éstas sean, necesita una convicción interna de que aquello que está haciendo es valioso no solamente para él, sino que también es valioso para la Keilah, para la comunidad. De la misma manera, la personalidad religiosa es una personalidad de alguien que construye una forma de ver el mundo en la cual no solamente él se eleva, sino que también con él se elevan muchos otros factores y se eleva una comunidad. Ya sea en forma consciente, ya sea en forma inconsciente, está realizando el viaje del héroe, el camino del héroe. Y es por eso que uno de los nombres con los cuales consideramos el trabajo espiritual se llama Gvurá. Gvurá es el heroísmo, ¿no? Héroe en hebreo se dice Gibor, en ese sentido. Y hay obviamente en esto profundidades que no vamos a tener posibilidad de poder ingresar en ellas, pero sin embargo vamos a tratar de explicar. En este camino, dije, nos vamos a encontrar con un punto en el cual a nuestra forma de entender la realidad se va a representar como una realidad que está a punto de cambiar. Y el cambio dentro de la Haggadah de Pesaj se va a realizar a través del encuentro con el sabio.
o el encuentro con los sabios. Y el encuentro precisamente con los sabios va a llevar a que los momentos previos en los cuales hemos estado abriendo la realidad que vivimos, que es la realidad del Lahma Aniyá, del pan del pobre, o la realidad de Abadimainu, o el Manishtaná, cuál es la diferencia. Abadimainu hemos sido esclavos. De pronto esa realidad del mundo simple, entre comillas, de el pobre, el mundo simple de las diferencias que hay de esta noche con otras noches, o sea, la sorpresa en la vida que estamos viviendo, y también el recuerdo de la esclavitud, o sea, como de un momento triste, de un momento negativo en la historia, de pronto adquiere otro color, adquiere una fuerza que nos va a hacer traspasar un umbral, nos va a hacer ingresar en un portal distinto. Y esto es el encuentro con los sabios. Esta es una idea muy conocida y que se encuentra en muchos otros relatos en los cuales el héroe, la persona que está caminando, la persona que está tratando de llegar a Kadosh Baruj Hu, recibe ayuda. Y la ayuda justamente la dan aquellos que ese camino ya lo hicieron. En nuestro relato, en el relato de la noche de Pesaj, ese portal lo abre una historia, que es la historia que conocemos como el Maaseh Berrabbi Eliezer. Dice la Haggadah de Pesaj así: Maaseh Berrabbi Eliezer, Berrabbi Yoshua, Berrabbi Elazar ben Azariah, Berrabbi Akiva, Berrabbi Tarfon, שהיו מסובין בבני ברק. Es un maaseh, una asiyá, o sea, es algo que maaseh normalmente significa historia, pero esta historia representa algo activo, algo que se hizo, donde encontramos a diferentes sabios de un renombre impactante dentro del Talmud. O sea, son sabios que tienen un roshem, una impresión muy fuerte dentro de la literatura talmúdica para aquel que ha viajado por las innumerables páginas del Talmud. Los nombres son nombres de un peso muy alto, e inconscientemente el nombrarlos acá representan justamente una forma de ingresar a otra dimensión. Rabbi Eliezer se refiere a Rabbi Eliezer ben Urkenus, de Rabbi Yoshua. Rabbi Eliezer ben Urkenus y Rabbi Yoshua son muchas historias las que cuentan sobre ellos, ya sea juntos, ya sea discutiendo, ya sea separados, etc. Rabbi Elazar ben Azariah, un joven que recién había sido denominado, mencionado, o había sido designado como presidente del Sanedrín, del cuerpo colegial que agrupaba a todos los sabios de Israel en la época. Estamos hablando de más o menos 1700, 1800 años atrás, después de la destrucción del segundo templo. Rabbi Akiva, muy conocido a nivel de Alajá y a nivel del martirio. Rabbi Tarfon, otro de los sabios que también forman parte de este grupo. Y ellos fueron a Bnei Brak, que es el lugar donde vivía Rabbi Akiva, a pasar con él el Seder de Pesaj. Y estaban relatando la salida de Egipto toda aquella noche. Ad shebau talmideihen be'amru lehem, hasta que llegaron sus alumnos y les dijeron a ellos: Raboteinu, señores nuestros, nuestros maestros. Y Gia Zeman Kriyat Shema Shel Shaharit, llegó el momento de Kriyat Shema de la mañana. En ese contexto, o sea, estaban estudiando y llega el momento en que los alumnos le dicen a los maestros que ya es el momento de decir Kriyat Shema el día siguiente.
Esto obviamente es bastante simbólico debido al hecho de que el alumno no necesariamente es o no es la persona que tendría que decir al maestro lo que tiene que hacer, es el maestro el que tiene que decir al alumno lo que tiene que hacer. O sea, desde el punto de vista del orden de la jerarquía, de lo espiritual y del cosmos, tendría que haber ido el maestro a despertar al alumno y decirle: jóvenes, llegó el momento de decir Kriyat Shema en la mañana, pero la situación es afuj, es lo contrario, porque justamente encontramos en este momento en que se pasa de una dimensión a otra muchas cosas paradójicas, o muchas cosas que van a resultar para nosotros diferentes, distintas. Es el portal del cambio de una realidad a otra realidad. Y en este contexto nos encontramos con Rabbi Elazar ben Azaria. Rabbi Elazar ben Azaria, una historia bastante extensa que vamos a tratar de relatar en alguna otra entrega. Me interesa más ahora ver el contexto de los puntos en el viaje este del héroe. Rabbi Elazar ben Azaria dijo: Hare ani keben shevim shana. Yo tengo como 70 años, veloz agite sheteamer yetziat mitzrayim baleilot. Y hasta el momento no había estudiado todo el tema que tiene que ver con la salida de Egipto durante las noches. O sea, que me había dicho que había que hablar o decir hoy en el Kriyat Shema la salida de Egipto en la noche. Adshe Daresha Benzoma. Hasta que lo estudió Benzoma, Sheneemar, como Benzona dice: Lemantiskor et yom tzet hameretz Mitzrayim. Tienes que recordar el día en que tú saliste de la tierra de Egipto, Kol Yeme Hayeja, todos los días de tu vida, Yeme Hayeja Ayamin, o sea, tienes que recordarlo durante el día. Ese es el Kriyat Shema de la mañana. En que en el Kriyat Shema de la mañana se dice la tercera parashá que habla de la salida de Egipto, Kol Yeme Hayeja Haleilot. Pero Kol, la palabra Kol, viene a agregar que también debe ser recordada la salida de Egipto en el Kriyat Shema de la noche. Por lo tanto, se dicen 3 parashiot en la mañana y se dicen 3 parashiot de Kriyat Shema en la noche. ¿Cómo se estructura actualmente la halajá? Esa es una derashá de Benzomá. Rabbi Elazar ben Azaria no había todavía no había llegado a que se la explicaran de esta forma, y ese fue el momento que lo hicieron en ese Seder de Pesaj, y por lo tanto está muy alegre, muy contento de haber obtenido ese conocimiento. Sin embargo, Rabbi Benzoná, la drashá que él trae es una drashá del yahid, o sea, de una persona individual, mientras que los hajamín, los sabios de Israel, hajamín ombrin, yeme hayeja olamazé, que quiere decir que yeme hayeja se refiere a que hay que mencionar la salida de Egipto en esta realidad en la que vivimos nosotros ahora, de día y de noche. Kol yeme hayeja, pero Kol viene a agregar que también lo vamos a hacer, Leavil y Mota Mashiach, el momento en que venga el Mashiach. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que hay una discusión entre un Yahid y Jajamim, entre Benzomá y los sabios, sobre la palabra Kol en Kol Yemehayeja. Para Benzomá, eso agrega la noche. En cambio, para los sabios viene a agregar Yemot Mashiach, que cuando venga el Mashiach Tzidkeinu, en ese momento también vamos a seguir recordando la salida de Egipto, la discusión entre ambos. De todo lo que probablemente los sabios estudiaron esa noche en Bnei Brak, junto con Rabbi Akiva, solo es esto lo que la Agadá ha querido resaltar. O sea que el portal, la comunicación de una metziú, de una realidad que dijimos, a otra, porque acá nosotros, que somos los que estamos viajando en estos niveles espirituales, lo que interesa que podamos leafnim, que podamos adquirir en el traspaso de la primera realidad a la segunda, es precisamente este punto. Por lo tanto, es necesario entenderlo primero al nivel de Pshat y después también a nivel más amok. Según lo que estudiamos, la mahloket entre ellos es ¿por qué? Por la palabra kol. Kol significa todo, kol. La haf vale, nosotros sabemos, vale 20 y la lamet vale 30. En total, el número 50. ¿Quién? Hamishim.
Eh, el número Hamishim, el número 50, indica obviamente, es una proyección del número 5, que el número 5 es una forma de realzar o revelar o manifestar la Neshama, el alma. ¿Por qué? Porque el alma tiene 5 niveles que van desde el Nefesh, Ruach, Neshama, Haya y Ejida. Son 5 niveles, como dicen nuestros sabios, los estudia de los Pesukim, del Tanaj. Y justamente el hecho de que la palabra que esté en litigio, que sea la base, la clave para la interpretación, y la diferencia tan grande entre una opinión y otra, es justamente una palabra que tiene en su base, en su punto más hondo, una relación con el alma del héroe, con el alma de la persona que está caminando por este camino, que es el camino de la Haggadah de Pesaj. Entonces, obviamente, hay acá un cambio que es necesario realizar dentro de la persona misma. Y este cambio justamente se va a vincular con dos formas de entender el alma. Dice Benzomá que esta palabra viene a agregar de que tenemos que decir, recordar la salida de Egipto también de noche. Y como discute con Hazal, entonces, si es que Hazal dicen que esta palabra viene a agregar que hay que decir la salida de Egipto en la época mesiánica, entonces quiere decir que Benzomá no opina eso. No opina que en la época mesiánica sea necesario recordar la salida de Egipto, sino que va a ser tal vez necesario recordar otra salida. O sea que lo que él está diciendo que para el alma humana, para el alma del que está transitando por esta vida y que está ahora justamente enfrentado al camino del Seder de Pesaj, lo importante es que la salida de Egipto sea algo presente en su mundo, en su realidad ahora. En cambio, en el futuro, eso va a cambiar, va a ser diferente. En cambio, Hazal opinan que no. Hazal opinan que el alma del transitante, del que camina, en toda la vida, y en especial acá que se ha traído todo esto a un punto eh, para centrarlo, a un mercaz, va a ser necesario que la salida de Egipto como una salida ejemplar, o sea, como una salida fundacional, que a través de ella se fundó el pueblo judío, sea algo que sea recordado con los circunstancias especiales que esto requiere también para la época mesiánica. ¿Cuál es la diferencia a nivel de el alma del que transita un punto u otro? Si vamos a decir que la construcción espiritual de una persona está relacionada con los niveles del alma con los cuales él se relaciona, a través de los que él se relaciona con la realidad en la que vive, entonces entendemos que la opinión de Benzomá es muchísimo más pertinente al Olam Hazé. En este mundo tenemos día y noche, es en este mundo en el que transito, es en este mundo en el que necesito obtener, conocer y practicar todos los valores y todas las ideas, todas las alajot, los puntos que me relacionan a mí con la salida de Egipto que una vez a mí hizo, porque eso me ayuda a mí ahora también a transitar. Me ayuda también a mí a seguir en este mundo a nivel espiritual y conectarme con el Creador. En cambio, Hazal opinan que la visión del héroe, la visión de la persona, no es solamente algo que tiene que centrarse o quedarse en, en esta dimensión, sino que tiene que trascender a otras dimensiones, y una de ellas es la época mesiánica, y por lo tanto es necesario que en esa época también aquellos conceptos que nos ayudaron durante el Olam Hazé, o sea, en este momento, y uno de ellos principalmente es la salida de Egipto, también entonces estén presentes en la época mesiánica, en esta época y en la mesiánica. Pero Benzomá opina que es en este momento donde es necesario que el héroe tenga estos kelim. Este portal que dijimos, el umbral que se ha cruzado a través del encuentro con los sabios,
va a proyectarse más adelante en esta noche a través de la construcción de 4 personalidades distintas. O sea, el cruzar el umbral, después de haber entendido nuestra situación de pobreza, en entender que hay diferencias entre esta noche y otras noches, el recordar el exilio, el encuentro con el mentor, el encuentro con el maestro, los maestros, y justamente el punto central que los maestros nos quieren comunicar es el hecho de que esta noche es una noche que construye nuestro mundo, Benzomá, en esta realidad, Jajamim en todas las realidades. Y ahora esa forma de poder entender esto que acabamos de estudiar es justamente lo que va a construir 4 personalidades distintas, o sea, 4 formas distintas de poder atravesar ese umbral. Ya hemos recibido la ayuda del maestro, que es enviado obviamente para nuestro camino, los maestros, y ahora el viajero se constituye en 4 tipos diferentes de persona. Lo que inmediatamente dice la Gadá, Keneged Arba'a Banim Divrat Torah. Echad Jajam, Echad Rasha, Echad Tam, Echad Sheino Yodea Lishol. Entonces hay acá, obviamente, como dije, una construcción en que ahora los caminos se han abierto. Y cada uno de aquellos que han atravesado los primer umbral del mundo corriente, del mundo común, con la ayuda del maestro, de los maestros, va a tener que encontrar un camino en ese otro nuevo mundo, que es el mundo de lo especial, o también conocido como el mundo de la iniciación.